Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí con una nueva sesión, la clase número 5. La semana pasada no terminamos el tema de fenómenos y de hechos. Bueno, el tema era objetos materiales de la filosofía, que son 4, que es el hecho, el fenómeno, el acto y la crisis. Y solo alcanzamos a ver el hecho y el fenómeno y quedamos de que en esta ocasión terminamos con actos y crisis. Eh, mm, entonces, es bien importante que estén al pendiente de los videos que hemos estado subiendo para que nos podamos todos entender, porque si se pierden una clase, pues ya después les cuesta. Entonces, a modo de resumen, hay un gran problema y es que la gente suele quejarse cuando tiene hechos desagradables y se centra en el hecho y se obsesiona con el hecho y culpa al hecho de todo su malestar. Pero ya lo hemos platicado, el hecho no se interpreta, es perder el tiempo, es perder energía, es perder voluntad. Nunca hay que interpretar un hecho porque el hecho no se puede cambiar. Al no poder cambiar un hecho, no tiene sentido eh, buscarle o encontrarle un sentido al hecho. El hecho ya fue, ya pasó. Entonces, mucha gente tiene un hecho negativo que le produce malestar emocional o espiritual. Entonces, ese malestar culpan al hecho de haberles producido ese malestar. Sin embargo, lo importante es el fenómeno. El fenómeno es lo que conecta al hecho con la emoción, ¿correcto? Y es bien importante ayudarle al paciente a que no se enfoque en el hecho, sino en el fenómeno. Si alguien llega y me dice, me siento triste porque me corrieron, el hecho es que lo corrieron. El fenómeno es la tristeza. ¿Por qué? Porque esa tristeza apareció cuando fue despedido. Entonces, un fenómeno es lo que aparece, lo que se manifiesta. Entonces, perder el tiempo reflexionando por qué lo corrieron, si fue justo, si fue injusto, eh, es provocarle más drama, más victimización al cliente, al paciente. Por eso es bien importante decir, no te enfoques en el hecho, enfócate en el fenómeno, es decir, reflexiona lo que estás sintiendo y pregúntate si es válido sentirlo y hasta dónde lo vas a sentir. Eh, lo que pasó ya pasó, te corrieron, pues te corrieron, punto. Pero, ¿qué te hace sentir? ¿Cómo vas a lidiar con las emociones? ¿Qué es lo que vas a hacer a continuación? Eso es lo importante y eso es lo que tenemos que trabajar en la intervención filosófica, el fenómeno. Pero me estuvieron haciendo preguntas esta semana si cada que aparece un fenómeno en consulta debe ser atendido. Y no, hay fenómenos que son irrelevantes porque son de una sola aparición. Eh, un ejemplo, tú conoces a una persona que por lo general es muy tranquila, es una persona muy ecuánime, pero de repente ocurre un hecho que detona en él el fenómeno de la ira. De repente la persona está muy enojada, muy agresiva. Eh, Habría que preguntarle a esta persona cada cuándo aparece esa ira. Si es de una sola vez, si es de una sola aparición, no hay un patrón. Entonces, sí es importante analizar por qué en esta ocasión ocurrió, pero en ese momento el fenómeno del enojo pasa a convertirse en el hecho y entonces hay que ir más atrás. En cambio, si la persona dice sí, siempre que tengo este tipo de estímulo reacciono así, entonces notamos que hay un patrón. Entonces es mucho más sencillo de tratar. Lo realmente interesante desde la filosofía es aquello que pasa una sola vez, porque obviamente hay algo ahí que provocó, que provocó esa reacción y es muy interesante cuando te digo, no hay un patrón. Entonces nos preguntamos por qué en esta ocasión sí, por qué antes no, pero ahora sí. Es muy interesante como filósofos cuando te haces esa pregunta de por qué normalmente se comportaba así, pero en esta ocasión se comportó de manera diferente. Y repito, no hay que enfocarse en el hecho, sino en ese fenómeno de una sola aparición. Y bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Bueno, para mí lo es, espero también para ustedes. Nada más déjenme aquí poner, exacto, ya se ve. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los actos y de las crisis, pero como ya saben, siempre intentando darles
pues una explicación original, innovadora y muy interesante. ¿Por qué son importantes los actos en la filosofía? Porque los actos nos definen. Aquí tenemos abierto ya el chat para, eh, para que los que están tomando el curso, si nos quieren, si tienen dudas, si quieren escribirnos ahí, pues con toda confianza lo pueden hacer. Un acto, no sé si estén de acuerdo con que un acto es lo que nos define. Hay personas que dicen que no soy lo que hago, sino lo que pienso, pero también hay una gran cantidad de personas que afirman que somos lo que hacemos, no lo que decimos hacer, no lo que hablamos, sino lo que demostramos con los hechos, con las acciones. Entonces, por eso es bien importante en la filosofía analizar el acto. Un acto no es un simple hacer, y eso es la primera afirmación que quiero que trabajemos. No es un simple hice esto, hice aquello. ¿Por qué? Porque tiene que haber una decisión detrás del acto, tiene que haber una voluntad. Si no la hay, entonces no estamos hablando de una acción, sino de una reacción. Y esto es bien importante. Una de las características de la filosofía que trabajamos en el despacho toscano es eliminar el aspecto reactivo del cliente y trabajar la parte de la acción del cliente. Eh, Han llegado sujetos al despacho que nos comentan que no saben si termina la relación, sobre todo en mujeres. Pasa que vienen y me dicen, es que no sé si seguir con él, y cuentan puras cosas negativas de su pareja. Y pues lo primero que se me ocurre es decirles, bueno, si es tan mala persona, tan nefasta, pues termina con ella, ¿no? Sería lo ideal. Pero me dicen, no, me voy a esperar a que él me termine, y si me termina bien. Y aquí es donde entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué siempre tenemos que estar esperando a qué hace el otro para entonces nosotros actuar? Por eso es bien importante entender que el acto filosófico que nos interesa es más el acto donde hay una voluntad, donde hay una decisión, y no tanto la reacción. No significa que las reacciones no nos importen o no sean interesantes filosóficamente, pero tenemos que ir poco a poco dejando la reacción y trabajando más en la acción. Por eso surgen las crisis de las que vamos a hablar más adelante, porque al ser tan reactivos, perdemos el control sobre nuestra vida, nuestro enfoque, pues sí, nuestro ser. Entonces tenemos que dejar de ser personas reactivas y tenemos que empezar a ser personas activas. Y el acto, repito, no es un simple hice esto, porque las reacciones también son acciones. Pero me interesa el acto que tiene detrás una decisión o una voluntad. Por ejemplo, aquí te pongo hablar, caminar, renunciar, elegir, mentir, perdonar, etc. Todos estos ejemplos los hacemos de manera reactiva. A veces hablamos sin pensar, hablamos sin siquiera saber qué estamos diciendo. A veces caminamos de la misma manera y ni siquiera sabemos dónde terminamos. Renunciamos, de repente nos aburrimos, nos enfadamos y renunciamos, sin que haya una verdadera razón detrás. Y lo mismo al elegir, al mentir y al perdonar. Hay personas que mienten por hábito. No es que sean mentirosas, es que están tan acostumbrados que de manera automática mienten. O hay personas que lo perdonan todo. Entonces, aquí lo que nos interesa es ver si estas acciones del sujeto son producto de una decisión, de una voluntad, o son reacciones. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si son reacciones hay que traerlas a la conciencia. Hay que volver el acto racional, consciente. ¿Por qué? Porque de ese modo entonces empezamos a retomar el control de nuestros actos. No de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí de nuestras acciones. Bueno, vámonos con lo que sigue. Si hay dudas o comentarios, pues ahí lo dejan en la cajita de comentarios o aquí en el chat privado. El acto, ay, aquí me equivoqué, me faltó una T, discúlpame. El acto filosófico que es cuando hay libertad, pero también hay libre albedrío. Y aquí el libre albedrío se confunde mucho porque eh, pues hay religiones que manejan el libre albedrío, pero no lo explican o no lo definen de manera profunda, y en realidad no es tan complejo definirlo. El libre albedrío es esta capacidad humana de justificar nuestros actos. Punto.
Entonces, un ejemplo, yo soy libre de estar el día de hoy aquí grabando este curso. Y la libertad, y mi libre albedrío es las razones por las que yo decidí hacer esto. Hay personas que actúan sin libre albedrío, es decir, sin razón alguna, simplemente actúan. Y repito, ese es el ámbito de las reacciones, de los impulsos. Eso no es un acto filosófico. Un acto filosófico sí te exige que haya un libre albedrío, que puedas tú, mira, si no puedes justificarte, mínimo explicarte. Pero esos que responden, pues no más. ¿Y por qué hiciste eso? Pues no más. ¿Y por qué reaccionas así? Pues no más. Obviamente no estamos hablando de un acto filosófico, ¿correcto? Estamos hablando de que hay un libertinaje porque no hay un libre albedrío. Un libre albedrío, repito, es esta capacidad que tenemos de explicarnos y justificar nuestros actos ante nosotros o ante los demás. ¿Cuáles son las condiciones filosóficas? Son tres. La primera es la libertad, ¿correcto? Que básicamente es pues lo que yo hago, ¿no? De manera autónoma, de manera libre, yo decido hacer esto. Pero hay libre albedrío cuando yo me pregunto, bueno, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué si había más opciones, elegí hacer esto? ¿Correcto? El tema de la infidelidad. Hay quien decide ser fiel, hay quien decide ser infiel. No hay libre albedrío si no te cuestionas, bueno, ¿y yo por qué soy fiel? O ¿por qué soy infiel? ¿Por qué si tengo una relación que se supone que es un compromiso serio? Porque engañé. Allí estás ejerciendo tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque estás manifestando cuáles son tus razones. Y entonces surge una conciencia ética. Porque entonces te preguntas, bueno, ¿y fue correcto lo que hice? Pero no podemos brincar de la libertad a la conciencia ética sin pasar por el libre albedrío. Tenemos que reflexionar primero nuestros motivos o nuestras razones que son distintos y entonces ahora sí evaluar si hubo o no una carga ética. ¿Va? Muy bien. Y habíamos platicado la semana pasada sobre los hechos y hablamos de que el hecho no vale la pena interpretarlo porque simplemente ya pasó, ya fue, entonces ya no tiene sentido reflexionar el por qué pasó, simplemente pasó. Pero lo que tenemos que hacer con los hechos es entenderlos. Un hecho no se interpreta porque no se le va a buscar sentido, no hay sentido en lo que ya pasó, pero sí hay que entenderlo. Tenemos que entender lo que pasó porque si no lo entiendo, puedo confundir el fenómeno con el hecho con el fenómeno, con el acto, y entonces terminamos hechas bolas. Entonces el hecho ya ocurrió, no se puede cambiar, es objetivo, no hubo intención, simplemente ya pasó y se entiende. Pero lo que se hace con los hechos es buscar los actos implícitos. Estoy viendo que aquí no sale completo el texto, déjame cambiar un poco. Ahí está ya. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con los hechos? Buscar el acto implícito. Hoy les traigo muchos ejercicios donde vamos a poner en práctica nuestra habilidad para encontrar actos implícitos en los hechos, pero más adelante. ¿Y qué es un acto? Un acto es lo que ocurre, no lo que ocurrió, sino lo que está ocurriendo, lo que ocurre en este momento. Es algo que se ejecuta, es algo que yo en este momento estoy haciendo. Es subjetivo. ¿Por qué? Porque no todos van a actuar igual que yo, ni yo voy a actuar igual que los demás. Yo decido mi acto. ¿Por qué? Porque precisamente el libre albedrío es lo que permite que tengamos diferentes criterios al momento de elegir nuestros actos. Y debe tener un sentido. No es obligatorio, pero debería tener un sentido. En un mundo ideal, todos nuestros actos deberían tener un sentido. En general hay muchos actos que en realidad si tienen o no tienen sentido no importan porque son actos muy pues de reacción. Pero en los actos cruciales debe de haber un sentido. Por lo tanto, al haber un sentido, entonces se tiene que interpretar. Y al momento de que se interpreta, entonces se hace explícito. Es bien importante entender esta diapositiva. El hecho no se interpreta, pero ahí, en el hecho, están contenidos, ocultos los actos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, a partir de una deconstrucción, que ya vimos desde la primera clase o segunda, tenemos que hacer explícitos los actos que están implícitos en el hecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente.
Aquí, primer ejercicio, un cliente dice, me preocupa no ser suficiente para los demás. Ok, aquí no están claros los hechos porque el cliente no nos está diciendo qué le pasó, nos está diciendo el fenómeno. Hola Eli, buenas noches, bienvenida. Estábamos comentando que el hecho, que ya hemos platicado mucho, es lo que ya ocurrió, lo que no tiene sentido, por lo tanto no se interpreta. En cambio, el acto implica o exige que haya una voluntad, que haya una decisión, que haya un libre albedrío que se define como el razonamiento detrás de mi libertad. Entonces, cuando llega un cliente y nos dice, por ejemplo, me preocupa no ser suficiente para los demás, eso es el fenómeno, porque nos está hablando de lo que está sintiendo. Ocurre un fenómeno en él, el fenómeno de la preocupación, el fenómeno de la sensación de no suficiencia. Pero aquí no aparece un hecho. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es averiguar los hechos, preguntarle, bueno, ¿y desde cuándo sientes esto? ¿Qué fue lo que te hizo sentir así? ¿Por qué? Porque tenemos que entender el hecho, repito, no interpretarlo, pero sí entenderlo. Porque si no entendemos el hecho, no vamos a poder encontrar los actos que están implícitos en el hecho. Yo creo que hoy los voy a hartar con esta frase, pero es así. Dentro de los hechos están implícitos los actos. Entonces no podemos nosotros reconocer los actos si no primero entendemos el hecho. Entonces aquí en este ejemplo, repito, no nos está diciendo el hecho. Entonces en consulta tendríamos que preguntarle los hechos. Y ahora, ya que nos contó hipotéticamente que nos dijera, es que en una ocasión, no sé, mi madre me habló muy feo y me dijo que yo no era nada, que yo era menor que mis hermanos, ¿no? Aquí ya nos mencionó el hecho. Entonces nosotros tenemos que buscar los actos implícitos como ¿y qué hiciste? ¿Qué le respondiste? ¿Por qué no dijiste nada? Ahí esas preguntas es para averiguar el acto, tanto el acto que se hizo como el acto que se omitió. Y aquí es donde ya empieza el acto, perdón, el trabajo filosófico. En el segundo ejercicio, que también vimos cuando hablamos de los problemas, ¿hay niños muriendo de hambre en este momento? ¿Es un problema? No. ¿Por qué? Porque los problemas siempre tienen forma de pregunta. Y aquí no hay una pregunta, hay una afirmación. Pero esta afirmación es un hecho. Efectivamente, es un hecho que hay niños muriendo de hambre en este momento. Eso no lo vamos a interpretar. Lo que tenemos que hacer es entender. Tenemos que entender que esto está pasando, que esto es real. Y entonces, como el hecho es que hay niños sufriendo de hambre, entonces ahora sí nos hacemos preguntas sobre el acto. ¿Por qué lo estamos permitiendo? ¿Por qué hay gobiernos que no hacen nada? ¿Por qué hay economistas que no hacen nada? Aquí esas preguntas sobre el acto, sobre la voluntad, ¿por qué ignoramos esto? Ahí es donde ya estamos ahora sí planteando problemas filosóficos. ¿Se dan cuenta? Partimos de un hecho y entonces nosotros empezamos a buscar los actos que están detrás del hecho. ¿Por qué esto pasa? Y preguntas como ¿quiénes lo permiten? ¿O quiénes son los responsables? ¿O a quién le corresponde resolver? A lo mejor puedes decir, bueno, es que yo no puedo hacer nada, o sea, yo tengo que ganarme la vida, no tengo tiempo ni recursos para, pues no sé, mandar alimento a estos niños. Bueno, pero entonces, ¿quiénes lo tienen que hacer? Habrá instituciones, habrá organizaciones y por qué después de tantos siglos no lo hemos resuelto. En fin, si se dan cuenta con esta serie de preguntas es cuando ya estamos planteando el problema filosófico y fue muy sencillo, solo teníamos que preguntarnos por los actos que están detrás del hecho. Tenemos que preguntarlos por la razón, por la conciencia que está detrás del hecho. ¿Habrá hechos donde no encontremos ninguna razón? Donde digamos, bueno, es que lo que está detrás del hecho es una falta de razón. Y entonces tenemos que empezar a trabajarla. Tercer ejemplo, la persona que te llega al consultorio y te dice es que yo siempre elijo mal a mis parejas. Nuevamente aquí es un hecho. Para esa persona es siempre elijo mal. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es el acto que esté implícito, ¿no? Es decir, la conciencia.
preguntarle, bueno, si eres consciente que siempre eliges mal, ¿ya has hecho una lista de características de esas personas? Y te va a decir, no. Te digo porque yo lo hago con mis pacientes y me dicen, no, no he hecho esa lista. Entonces, no eres consciente del tipo de pareja que eliges, porque estás atrapada en el hecho de que siempre eliges mal, pero no has buscado los actos implícitos porque lo has permitido. ¿Cómo es que tu conciencia no está operando? ¿Hay un libre albedrío cuando eliges o te eligen? ¿Se dan cuenta? Ahora sí ya estamos en terrenos filosóficos. Hacemos preguntas, planteamos problemas filosóficos única y sencillamente, ¿no? Con este truquito de busca los actos implícitos en el hecho. Esa es una gran forma de empezar a filosofar. Si te pones a filosofar directamente sobre el hecho, no. Repito, es una pérdida de tiempo. No te pongas a filosofar sobre el hecho. Rastrea los actos implícitos en el hecho. Bueno, ¿de qué depende que elijas esas parejas? ¿No? ¿Es el patrón? ¿Lo aprendiste en casa? ¿Se parece a tus padres? ¿Se fijan? Estamos intentando buscar los actos implícitos en el hecho para entender el fenómeno que se le está manifestando al cliente. Último ejemplo de esta parte. ¿Me da miedo estar solo o me da miedo estar sola? Nuevamente, aquí esa frase me da miedo no es un hecho, porque no nos está hablando de algo que pasó, nos está hablando de una sensación, de algo que le pasa a su espíritu. Entonces aquí lo que nos está mostrando es el fenómeno. ¿Sabes qué? Que tengo el fenómeno del miedo. Entonces hay que preguntar el hecho, hay que averiguar cuáles son los hechos que llevaron a que generara este fenómeno. ¿En qué momento de tu vida surgió por primera vez que tú recuerdes el miedo a la soledad? ¿No? Hay personas que a lo mejor al quedarse sin padres o al perder una pareja o al perder un amigo o al abandonar la escuela es cuando por primera vez lo sintieron o cuando tuvieron una pérdida profunda, significativa. Ahí es donde ya nos estaré hablando del hecho. Y entonces ahora sí empezamos a filosofar. Bueno, este hecho que me comentas, que repito, no lo vamos a interpretar, pero sí vamos a buscar el acto implícito. Cuando tuviste esta pérdida que hiciste y te vas a llevar la terrible sorpresa de que pues ni siquiera fueron a terapia, no hablaron con nadie, se lo guardaron todo. Entonces es cuando vemos que el acto, la decisión de guardarlo todo, de evitar la realidad, pues no fue lo ideal, ¿no? Y por eso terminaron con crisis que hablaremos más adelante de ellas. ¿Va? Bueno, entonces ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si tienen dudas, comentarios, pues ahí está el chat privado, ya está abierto. Tipos de actos. Está el acto instintivo, que ya habíamos hablado, es la reacción. Tenemos que ayudar como filósofos profesionales, como interventores, a cada vez eliminar la parte o el elemento reactivo en el sujeto y favorecer la parte activa. Entonces hay que ir acabando poco a poco, en la medida de lo posible, con los actos instintivos. Por ejemplo, lo hemos platicado en otras ocasiones y lo saco aquí a colación. El miedo es instintivo, no es racional. No es racional tener miedo. Hace poco fui a una conferencia donde la especialista dijo, yo todas las mañanas abrazo a mi miedo. Y le dije, no, es que no podemos abrazar el miedo porque es como querer abrazar lo primitivo, es como querer abrazar lo instintivo, es como seguir en el lado animal. Lo que tenemos que hacer es convertir lo primitivo en algo libre, que ese es el segundo tipo de acto, el acto libre, porque tú no tienes la libertad de tener miedo. Si yo te dijera, oye, tienes la libertad de tener miedo, ¿elegirías tener miedo? No. ¿Quién diría, ah, sí, yo elijo tener miedo? Por eso cuando esta señorita dijo, yo abrazo mis miedos, me sorprendí. ¿Cómo es posible que alguien libremente elija tener miedo cuando podría libremente no tener miedo? Entonces, se trata de convertir lo instintivo y llevarlo al plano de la libertad. Y ahí te vas a dar cuenta que cuando empieza a operar tu conciencia dentro de la libertad, empiezas a dejar de lado mucho instintivo, como la ira, las explosiones, los arranques emocionales, vaya.
Y por último tenemos los actos de albedrío, que es cuando hay una razón, una justificación detrás del acto. En el acto instintivo no lo hay. Y miren, un ejemplo, la franqueza. La franqueza es detestable. La franqueza está bien en los niños. ¿Por qué? Porque el niño no tiene filtro. Franqueza es hablar sin pensar, ¿correcto? Porque no lo definí. Franqueza es el que habla sin pensar, el que dice las cosas como le vienen a la cabeza, ¿no? Inmediatamente. Ahí es puro instinto. Simplemente se me ocurrió algo, lo dije. ¿Por qué? No más. Y no me importó si lastimé, no me importó si afecté, no me importa, simplemente lo dije. Y luego me justifico diciendo, ¿y qué? Soy libre, ¿no? De decir lo que quiera y soy muy franco. Conforme uno va creciendo y va yendo a la escuela y va recibiendo educación y se va volviendo ser humano, vas aprendiendo lo llamado empatía. Y vas aprendiendo que debes de tomar en cuenta a los demás, debes de tomar en cuenta los sentimientos de los demás. Entonces no debes de soltar las frases ni las cosas de golpe. Tienes que pensar antes de hablar, que eso es la sinceridad. Entonces la idea es dejar la franqueza atrás, que sería un acto instintivo, y pasar a un acto libre, que sería la sinceridad. Pero para que yo pueda tener el acto libre de la sinceridad, pues debo de tener un albedrío que justifique mi sinceridad. ¿De acuerdo? Bueno, espero que vaya bien y si no, con toda confianza, ya saben, a sus órdenes. Si no hay más dudas, más tema, pasamos a las crisis. Crisis es una palabra muy vieja, es una palabra griega que significa temblor o sacudida. Y es que, piénsalo, cuando te da una crisis es porque eso en lo que tú te apoyabas, eso en lo que tú te recargabas, de repente se sacude, de repente se vuelve débil. Y entonces te da miedo porque dices, ¿qué va a pasar? Por eso una crisis es cuando el suelo en el que tú te apoyabas tiembla. Por eso crisis se traduce al español como un temblor o una sacudida. Ese es el fenómeno. Cuando tú vas viviendo tu vida normal, sin temblores, sin sacudidas, y de repente algo pasa, el hecho, el estresante, algo pasó, hubo un hecho que detonó el fenómeno de la crisis. ¿Por qué la crisis es un fenómeno? Porque no es permanente. Recuerden que un fenómeno es algo que de repente se muestra y posiblemente desaparezca rápido o breve, pero va a desaparecer. No porque ya no exista, es porque lo dejamos de ver, pero ahí sigue. Por eso cada que se manifiesta un fenómeno no hay que ignorarlo. Entonces el temblor o la sacudida es un fenómeno. ¿Cuántas veces al día entras en crisis y decides ignorarlo? No, hay que reflexionarlo. Eso sí hay que interpretarlo, no el hecho, sino el fenómeno. Porque si yo estaba tan tranquilo, estaba bien, de repente empecé a sentir ansiedad o intranquilidad. Porque empecé a sentir el fenómeno de la crisis. Es una ruptura significativa. ¿Qué es una ruptura? Bueno, cuando algo se rompe, ¿no? Se parte. Y es significativa porque impacta en mí, tiene un valor, ¿no? Representa algo. Por eso repito, no debemos de ignorar una ruptura significativa porque es contradictorio. Si es significativo, ¿por qué lo ignoras? Porque mucha gente o le da miedo, ¿no? Indagar más. ¿Qué tal si la crisis aumenta? Que es lo más seguro. O porque no están preparados o capacitados para enfrentar una crisis. Y como no tienen esta cultura de acudir o con un psicólogo o con un filósofo, pues entonces imagínate, ¿no? Por eso prefieren evadir la crisis. La crisis no se tiene que evadir. Aquí estoy viendo que tengo algún problema de señal. Ahí está, ya regresamos. Entonces, la incertidumbre es otra característica de la crisis. Incertidumbre es cuando no tengo la certeza de o de lo que está pasando o de lo que voy a hacer, ¿correcto? Porque en una crisis hay que tomar una decisión. Algo que nos lleva a la crisis es cuando debemos de tomar una decisión y no sabemos cuál, es decir, el acto. Tiene que haber un acto de nuestra parte, pero nosotros queremos que ese acto no nos cause después arrepentimiento. Les voy a contar algo. Sócrates, donde andaba por las calles de Atenas caminando, y un joven le preguntó, le dijo, maestro, no sé si casarme o no, ¿qué me recomiendas? Y Sócrates le dijo, no importa lo que hagas porque de todos modos te vas a arrepentir. Si te casas,
pues vas a arrepentirte de las mujeres que estás dejando ir, pero si no te casas, te vas a arrepentir cuando veas a tu chica con otro hombre. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender Sócrates? Que no hay decisiones perfectas, solo hay decisiones. Entonces, cuando tú estás en crisis, debes de hacer algo. O quizá el hacer algo y no saber cómo o no querer hacerlo es lo que te lleva a la crisis. Por eso el tema de los actos y las crisis siempre van de la mano. Porque siempre, toda crisis es derivada de un acto, de una omisión o de un acto que no se quiere hacer o de un acto que no se sabe ni por qué se hizo o porque no quieres tomar la decisión. Entonces, si se fijan aquí, en la crisis encontramos el fenómeno, encontramos actos y encontramos hechos. ¿Va? Son conceptos que ya hemos estado viendo a lo largo de este curso, entonces no debería de haber problema en entenderlos. Y si sí, ya saben, con toda confianza, pues pueden preguntar. La crisis, ¿cómo la puedo yo explicar de una manera que quede para siempre clara? Para eso primero tengo que hablar de dos conceptos, realidad y existencia. Y lo voy a decir bien sencillo. La realidad es todo lo que está fuera de ti, incluyendo tu cuerpo, es decir, fuera de tu mente. Y incluso tu cuerpo está fuera de ti, es parte de tu realidad. Yo soy la realidad para ustedes, ustedes son la realidad para mí. Todo lo que pasa o todo lo que está fuera de ti es la realidad. ¿Y tú? Todo lo que pasa dentro de ti, en tu interior, en tu mente, es la existencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Podríamos decir que los seres humanos somos existencias que estamos en una realidad, ¿correcto? Entonces somos seres existentes, ¿no? Coexistiendo con los demás en una realidad. Pero ¿qué pasa cuando la realidad, que por cierto no controlo, porque está fuera de mí, choca con mi existencia? Repito, podemos decir que los seres humanos somos existentes, coexistiendo en una realidad. Pero ¿qué pasa cuando la realidad y mi existencia chocan? ¿Por qué? Porque la realidad no depende de mí, la realidad es objetiva, la realidad para empezar ya estaba antes de que yo llegara. Y va a seguir ahí cuando yo no esté, porque siempre habrá algo y siempre hubo algo fuera de mí, ¿correcto? Entonces, y mi existencia es todo lo que pasa en mi interior, mis ideas, mi mente, mi pensamiento, mis sueños, mis fantasías, mi identidad, todo eso está dentro de mí. ¿Qué ocurre cuando la existencia, es decir, la forma en la que yo pienso el mundo, choca con el mundo real? Es cuando dices, ¿por qué las cosas no son como yo las pienso? ¿Por qué las cosas no pasan como yo las deseo? ¿Por qué no pasan como yo las esperaba? Ese choque genera un trauma, porque un trauma, recuerden que es un golpe, ¿no? Bueno, es la lesión producida por un golpe. Entonces, ese choque entre tu existencia y la realidad es lo que provoca la crisis. Un ejemplo muy sencillo es cuando estamos en la escuela y estamos a gusto porque estamos en lugar cerrado, protegidos, con profesores, con compañeros, y de repente termina la carrera y vete a trabajar. Y de repente sales a buscar trabajo y te enteras que a nadie le importa tu promedio, a nadie le importa cuánto te esforzaste, a nadie le importa de qué escuela vienes. De repente notas que le dan trabajo al amigo del jefe o que le dan trabajo al que es más carismático del grupo y no al que más sabe. Y entonces entras en crisis. ¿Por qué? Porque las cosas no son como en tu existencia eran. O cuando muere alguien muy querido y no lo puedes entender o no lo quieres entender, dices, ¿por qué él? ¿Por qué en otras personas? Por ejemplo, el famoso síndrome del superviviente, ¿no? Porque yo no y porque él sí. Eso es una crisis, es un choque, es un impacto, es un trauma que surge del choque entre la realidad y mi existencia. Entonces, no podemos cambiar la realidad, no podemos decirle al paciente, no te preocupes, mira, vamos a cambiar las cosas para que estés bien. No. Por eso en la generación de cristal, lo hemos platicado con él y muchas veces, se sufren de muchísimas crisis existenciales porque a los niños y a los jóvenes se les está formando en una burbuja existencial
que no tiene nada que ver con una realidad y por eso luego se dan de bruces cuando lo sueltas en la realidad o cuando papá o mamá no están, ¿correcto? Entonces es bien importante que nosotros expliquemos al cliente, al paciente, tu existencia y tu realidad se tienen que equilibrar, pero no vamos a cambiar la realidad. Es más fácil que cambies tu existencia a que cambies una realidad. Entonces, y recordemos lo que decía Darwin, ¿no? Sobrevive la especie que mejor se adapta. Entonces, el sujeto, el ser humano, la persona que más rápido adapte su existencia a la realidad es la persona que menos sufre, que más evoluciona y más avanza. Y ese es nuestro trabajo como filósofos. Ayudar a que el paciente equilibre, se adapte, modifique su existencia. Por eso cuando el paciente llega y te dice, es que yo soy así, no voy a cambiar, hay que decirle, no, claro que puedes cambiar. Y de hecho, a como veo la situación, creo que tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque como dicen los filósofos, no debes de ser esclavo de tu identidad, no seas esclavo de tu personalidad. Platicamos, creo que hace 2 clases, somos productos culturales y la cultura no es un objeto cerrado, es un objeto abierto. Cambia tu cultura y cambia tu personalidad. Entonces nuestro trabajo como filósofos es ese, ayudar a que el sujeto respete la realidad, porque en la realidad es donde se dan los hechos y los fenómenos se dan en la existencia. Entonces yo tengo que adecuar mi existencia de modo que la realidad no me lastime tanto, que ese es el principio estoico. Pero obviamente ya he trabajado con años en la intervención filosófica. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, me parece que sí. ¿Cuáles son los riesgos de ignorar una crisis? De decir, pues al rato se me pasa. Hay un estancamiento emocional. ¿Por qué? Porque al no superar la emoción, ahí queda. Y al rato regresa y regresa y regresa. Y es horrible vivir así. Está el quedarse en el hecho, que como sabemos eso provoca depresión. El siempre hacerse la víctima, el siempre es que tú un día me dijiste, es que tú... O esa gente que se da valor por las crisis, que dice, no, yo iba re bien en la escuela, pero un día pasó esto y pues ya tuve que dejar de estudiar y pues qué mala onda que tuvieras que dejar de estudiar porque es padrísimo estudiar, aprender, saber más. Pero ¿por qué no hiciste después algo más por estudiar? Y te dicen, no, ya estoy muy grande, ya estoy muy viejo, ya no hay edad. Yo les he contado, yo empecé a estudiar filosofía a los 30 años en la facultad y mucha gente me decía que no, que a mi edad ya no estudiara, que eso era para los jóvenes, para los chavos, que yo ya mejor pues buscar un trabajo, me casara y pues ya, ¿no? Entonces, lamentablemente hay personas que se quedan en el hecho y ya no avanzan. Por eso les platicaba la clase pasada de la metáfora del elefante, que no se da cuenta de su crecimiento y no vuelve a intentar liberarse. Entonces es bien importante entender esto. Tenemos que superar una crisis, tenemos que afrontar una crisis o nos podemos quedar en el hecho y caer en depresión. Y también el desamor, que los síntomas del desamor son muy similares a la depresión. ¿Qué es el desamor? Cuando hay una ruptura, una crisis, una desconexión afectiva entre tu realidad y tu existencia. No creas que el desamor pasa únicamente cuando la pareja te deja. Eh, Hay desamor cuando esa persona amada te lastima. ¿Y cuáles son los primeros seres que amamos? Nuestros padres. Por eso los primeros desamores se dan con los padres. Cuando los padres te rompen constantemente el corazón, entonces empiezas a desconectarte afectivamente de tu realidad y puedes llegar hasta una amargura, ¿no? De ser violento, burlarte de la gente romántica y empezar a tacharlos de cursis, como dicen coloquialmente, ¿no? Te proyectas. Por eso es bien importante entender que el desamor es fruto de una ruptura, de una crisis, solo que es una crisis afectiva, es una crisis amorosa, esto es muy importante. Hay personas que aman su trabajo con pasión y de repente un día les dan las gracias y los corren. Ahí también se da el desamor. ¿Por qué? Porque hay una ruptura, ya no puedes ejercer lo que amabas, ya no te puedes dedicar a lo que amabas o al menos no en esa institución
y eso provoca, repito, crisis. Puede haber, aquí en el número 2, una ansiedad constante. Constantemente yo siento esta ansiedad porque algo me falta, por supuesto, porque al haber perdido, al haber tenido esta ruptura, o es evidente que va a haber una ansiedad por una sensación de que algo falta, ¿correcto? Y eso es lo que en logoterapia se llama una neurosis noética. Una neurosis es cuando tenemos una reacción nerviosa incontrolable e involuntaria, ya sea reír, temblar, llorar, cualquier reacción nerviosa incontrolable o inexplicable y de difícil que no puedes parar, es lo que se entiende como neurosis. Y no ética es la forma técnica, la forma filosófica de llamarle a la existencial. Entonces una neurosis no ética o neurosis existencial es cuando sientes vacío de sentido, cuando sientes que estás viviendo sin rumbo, cuando tienes ansiedad, cuando tu mente no se siente en paz, no se siente tranquila, constantemente estás renunciando porque no tienes una motivación o una convicción auténtica, duradera, evades todo el tiempo, tienes ciertas conductas adictivas como las drogas, el alcohol, evades todo el tiempo y puede llegar a caer en depresión profunda, que aunque los médicos y los psicólogos te digan, pues es que estás bien, tú no te sientes bien, te sientes profundamente deprimido. ¿Y cuál es la respuesta actual? Darte pastillas, darte medicamento, que precisamente lo que te llevan es a una conducta adictiva como forma de evasión. Y por eso es bien importante, ojalá los esté yo animando, de que necesitamos más filósofos interventores o más interventores filósofos, porque nosotros podemos actuar y cambiar esto, porque no vamos a recetar medicamentos, vamos a ayudar a la persona a que supere su crisis. Pero primero pues hay que identificarla. ¿Qué otra cosa? Falta de pertenencia. Cuando no resuelves una crisis, te llegas a sentir dañado, afectado, o sentir que no encajas o que tus crisis no te permiten relacionarte o conectarte. Cuando tú tienes una crisis, te cuesta trabajo pertenecer a grupos porque sientes que no tienes nada que aportar o sientes que se van a dar cuenta de que estás mal. Número 3, conductas evitativas que ya hemos platicado. Es cuando evades, cuando buscas excusas, argumentos. De hecho, un fenómeno muy actual que es la procrastinación. Existe la procrastinación, por depresión. Hay personas que al sentirse en crisis empiezan a procrastinar todo, porque como dije, les falta motivación. Luego también tenemos la disasociación o estado de shock. Hay personas que están en crisis y tú los ves funcionales. Van por las calles, platicas con ellos, les saludas, te contestan, pero si los observas con atención ves que su mirada está perdida. O sea, lamentablemente hay mucha gente en este momento alrededor de ti en crisis y no nos damos cuenta porque parecen personas funcionales. Los ves caminar, los ves hablar, los ves comportarse, pero en realidad están por dentro rotos. Y lamentablemente, vuelvo a decirlo, al no existir esta cultura de la terapia, pues estas personas sufren todo esto en su interior, no acuden. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a reconocer las crisis y atenderlas, ¿no? Recomendar que se atiendan. Y puede llegar al perdido del sentido de la vida, la identidad y la personalidad. Espero haberlos convencido de que las crisis no son cualquier cosa y son temas que tenemos que atender. ¿Y cuáles son los tipos de crisis más comunes? Tenemos las crisis espirituales que tienen que ver no solo religioso, cuando digo espiritual me refiero a todo lo que tenga que ver con lo emocional. Crisis emocionales, ¿de acuerdo? Crisis afectivas. Tenemos las crisis existenciales o no éticas que se caracterizan por esto de perder el sentido de la vida, perder tu propio valor, sentirte que vives sin rumbo, sentir ansiedad constantemente porque sientes que no estás haciendo nada. Luego están las crisis éticas donde no sabes qué hacer, si esto es lo correcto, si no lo es. Y las crisis sociales que tienen que ver con tu interacción con los demás.
¿Cuáles son las partes de una crisis? Nos estamos acercando a la parte práctica del curso. Hoy les traigo muchos ejercicios para que practiquemos, pero primero necesitamos ver cuáles son las partes de una crisis. Número uno, el hecho, ¿correcto? ¿Cómo identifico un hecho en una crisis? Es lo que ocurre objetivamente, es lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido o un despido, ¿correcto? Número dos, el fenómeno o la experiencia, eso que tú estás percibiendo. ¿Cómo reconozco el fenómeno en una crisis? Bueno, es cómo estás viviendo la crisis, cómo le estás pasando, cuánto te duele, cuánto estás confundido, cuánto te sientes vacío, ¿va? Y la tercera, el acto o la decisión. ¿Y cómo reconozco el acto o la decisión en una crisis? Porque es la respuesta consciente, donde hay una voluntad de afrontar, evadir o transformar la crisis, ¿correcto? No toda no todo el acto o decisión puede ser bueno. También nosotros como filósofos habrá veces que tengamos que llamarle la atención al cliente y decirle, es que la decisión o la respuesta ante la crisis no es la correcta. ¿Va? Bueno, pues entonces pasemos a los ejercicios. Caso número 1. Tenemos a Carlos de 42 años. Obviamente cambiamos el nombre. Carlos, de 42 años, renuncia repentinamente a su trabajo de 15 años, ¿correcto? Le estaba trabajando ahí 15 años. Dice que renunció porque ya no soportaba la rutina, ya no soportaba la presión. Ahora está en su casa, pero se siente inútil y se siente desesperanzado. Su familia depende económicamente de él y le exigen que consiga otro trabajo pronto, pero él no quiere volver a trabajar a ese lugar, no quiere volver al mismo estilo de vida. Bueno, este es el caso número 1. Aquí, ¿cuáles son los hechos en este caso? De todo lo que estoy diciendo en este enunciado, ¿cuáles son los hechos? Hecho número 1, pues renunció. Eso es lo que pasó, renunció. Número 2, el hecho es que su familia depende de él, del dinero. Por lo tanto, le están exigiendo trabaje. Entonces aquí hay dos hechos. Está el que renunció y que la familia le exige que busque otro trabajo. Esos son los hechos. ¿Cómo reconozco aquí el fenómeno? El fenómeno es la sensación de inutilidad, la sensación de desesperación, esos y otros similares como, pues, no sé, el enfado. Son los fenómenos. ¿Y cuál es el acto? Él está decidiendo no volver a ese trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está la crisis? Ya separé el hecho, ya separé el fenómeno, ya separé el acto. Recuerden que la crisis es el choque entre realidad y existencia, es decir, entre el hecho y el fenómeno. El hecho es la realidad y el fenómeno es la existencia. Entonces, aquí hay un choque entre la realidad, que es busca trabajo porque necesitamos tu dinero, y está chocando contra la existencia de, pero es que yo no quiero volver a ese trabajo. ¿Se dan cuenta? Ese es el choque, ese es el conflicto. ¿Y cómo lo está resolviendo? Pues no quiere volver ahí, no quiere volver a trabajar. Entonces nosotros como filósofos profesionales o como consultores filósofos, lo que tendríamos que hacer es decirle, a ver, vamos a evaluar tu decisión. Entiendo que el fenómeno de hastío, de aburrimiento que presentaste en ese trabajo, la rutina, la presión, entiendo que ese fenómeno no te guste. Pero al haber decidido renunciar, surgió otro fenómeno, el fenómeno de la inutilidad y la desesperanza. Entonces elige cuál de estos síntomas es el que estás mejor. Ahora, ¿qué opciones hay? ¿Estás decidiendo no regresar? Perfecto, pero ¿qué estás haciendo por buscar un trabajo diferente? ¿Cuál fue el error aquí? Renunciaste sin tener un plan. Por lo tanto, tu renuncia no fue un acto libre, fue una reacción, fue una explosión. No sé si estén ustedes de acuerdo con la manera en que yo interpreté este caso. Me encantaría que aquí en el chat privado, en los cajitas de comentarios, me pongan si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué estoy perdiendo, qué no vi.
qué vieron ustedes que yo no, ¿de acuerdo? Pero primero y antes de pasar al caso 2, por favor escríbenme aquí o díganme por su micro si están de acuerdo o si les quedó claro el ejercicio del caso 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces vámonos con el caso 2. El desamor persistente. Lucía, de 30 años, terminó su relación hace 9 meses, pero sigue pensando obsesivamente en su expareja, revisa sus redes sociales a diario y aparte tiene celos, tristeza y está enojada. Aunque sus amistades le aconsejan que siga adelante, ella dice que no puede dejar de pensar que nadie más la va a querer igual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los hechos objetivos del caso? ¿Qué es aquello que está ocurriendo en la realidad de Lucía? Bueno, la realidad es que está soltera. La realidad es que revisa redes sociales. Eso es un hecho, eso lo hace, ¿correcto? Y las amistades le dicen que siga adelante. Eso es un hecho, eso no lo puede ella cambiar. Perdón, lo de revisar sus redes sociales sí lo puede cambiar, por lo tanto eso no entra en hecho, ¿correcto? Pero el consejo de las amistades, ese sí es un hecho, ¿correcto? ¿Cuáles son los fenómenos que vive Lucía? ¿Qué es aquello? ¿Cómo está experimentando en su existencia? Bueno, en su existencia está obsesionada, en su existencia está acosando, revisando redes sociales, ¿no? Hostigando todavía, siguiendo a su expareja. Eh, ¿Qué otra cosa? Este pensamiento de nadie más me va a querer igual no es un fenómeno. Atención, no es un fenómeno el que ella se diga a sí misma, es una decisión. Entonces pasamos al tercer tema. ¿Cuáles son los actos de Lucía? Bueno, dice el ejercicio que ella terminó su relación. Quiere decir que el acto fue que ella terminó, pero como fue un acto ya pasado, ya se considera hecho, no entra en actos. El acto es el revisar sus redes sociales. Ella decide eso, ella decide revisar sus redes sociales. Y si la paciente te dice, no, no lo puedo evitar, no, no te mientas. Claro que lo puedes evitar. Porque recuerda que un acto implica voluntad. Entonces, trabaja tu voluntad para no hacerlo. Eh, ¿Qué otra cosa? El que ella se repita, es que nadie más me va a querer igual, también es tu decisión. Porque también puedes decidir pensar que alguien mejor está por llegar. Entonces, ¿cuál es el problema filosófico? ¿Cuál es la crisis? Volvemos a lo mismo. Recuerden, crisis es un choque entre realidad y existencia, entre el hecho y el fenómeno. El hecho es que está soltera. El fenómeno que se siente sola. Esa es la crisis. Por un lado, terminó la relación, eso es el hecho, y por otro lado, no quiere estar con otra persona. ¿Se dan cuenta? Y por eso llegó al consultorio, porque esa era la crisis que tenía. ¿Va? Muy bien. Caso número 3. Ya saben, déjenme aquí en la cajita de comentarios lo que quieran compartir. La elección imposible. Juan, 24 años. Ya está por terminar su carrera universitaria. Ha sido un estudiante excelente, pero se siente paralizado. Tiene 2 ofertas de trabajo, una muy bien pagada, pero que no le gusta. Y otra que le apasiona, pero que apenas le da para cubrir sus gastos. Entonces no sabe qué camino elegir. Vamos a identificar los hechos. El hecho es que está por terminar su carrera universitaria. Entonces me imagino que el hecho es que está en su último semestre, cuatrimestre, trimestre, está en la última parte, ¿correcto? Hecho, tiene 2 ofertas, punto. Eso es un hecho porque eso está pasando fuera de su realidad, de su existencia. En su realidad él tiene 2 ofertas, ¿va? Perfecto. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo está él vivenciando esto? Número 1, el miedo. Miedo, ¿sí, verdad? Dice miedo, no, perdón, parálisis. Dice, ahora se siente paralizado. Estoy usando los términos que el paciente usó. Se siente paralizado. Entonces, la parálisis es el fenómeno. Dice, yo normalmente actuaba bien, yo normalmente me sentía muy bien y de repente pues, quedé paralizado porque no sé qué hacer. Bien, otro fenómeno, la incertidumbre. Dice, no sé qué camino elegir, se siente con incertidumbre. Son los 2 fenómenos aquí que yo veo así a primera vista. ¿Cuáles son los actos? Aquí. Aquí todavía no hay un acto.
porque sigue estudiando y sigue pensando las dos. Entonces aquí, a diferencia de los dos ejemplos anteriores, todavía no hay un acto, todavía no hay una decisión. Entonces aquí nosotros como filósofos le podemos ayudar a decir, bueno, pues vamos a ver las opciones y vamos a hacer pensamiento utópico. Vamos a ver de lo más deseable a lo menos deseable, ¿correcto? Y empezamos. No es tan complicado. Un primer acercamiento sería, bueno, vamos a agarrar la que te gusta, ¿no? Yo creo que sería lo ideal, una que te apasione, pero no te da a ganar suficiente. Entonces aquí la pregunta es, ¿crees que podrías hacer algo más para generar un poquito más ingresos? Quizá un trabajo extra o quizá dedicarte a vender en línea, no sé, ver de qué manera podemos encontrar una forma de generar más ingresos. O la otra, vamos a suponer que eliges el trabajo que no te gusta tanto. Bueno, no te claves en la idea de que vas a vivir siempre con ese trabajo. Ponte a ahorrar, ponte a hacer un capital, invierte bien para que un día puedas renunciar a ese trabajo y dedicarte a lo que te apasiona. Es decir, aquí en este ejemplo todavía no hay un acto, entonces todavía podemos intervenir ayudándole a que tome la decisión. Una vez que el paciente decida, porque siempre deciden ellos, eh, ver entonces ahora la valorización ética. Bueno, y qué tan de acuerdo estás con lo que vas a hacer, qué tal vas a vivir con las consecuencias. Hay que ir previendo los fenómenos que se pueden manifestar. ¿Y cuál es la crisis aquí? Repito, crisis es choque entre realidad y existencia, entre el hecho y el fenómeno. El hecho es que tiene dos ofertas del trabajo, el fenómeno es que está paralizado. Esa es su crisis, pero repito, no es una crisis tan grave. ¿Por qué? Porque todavía no ha decidido, todavía podemos intervenir, ¿vale? Muy bien. Caso número 4, la madre abrumada. Teresa, de 38 años, madre de dos niños pequeños, se siente agobiada y sin energía. Su esposo trabaja largas jornadas y ella ha dejado su carrera profesional para cuidar a los niños. Lucha entre el deseo de retomar su trabajo y la culpa de abandonar a sus hijos, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el hecho? El hecho es que el esposo trabaja. ¿Por qué? Porque eso no depende de ella, depende de él, no de ella. Y recuerden que un hecho es lo que no depende de ella, lo que está ocurriendo fuera de su existencia. ¿Qué otra cosa está? Bueno, pues tiene dos hijos, eso también es un hecho. Es madre de dos niños, hecho. Hecho, está casada, ¿no? ¿Qué otro hecho vemos aquí? Pues dejó de trabajar para estar con sus hijos. Esos son los hechos. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo está ella viviendo esto? Bueno, ella está viviendo la culpa y el deseo, ¿no? Dos conceptos clásicos en todos los dramas. El deseo de algo y la culpa por ese algo, ¿correcto? ¿Y cuál es el acto aquí? Todavía no hay un acto. Porque tú dirás, sí, está el acto de seguir siendo madre. No, eso ya es un hecho. Como ya lo decidió hace mucho y ya pasó, eso ya no se considera un acto, ya es un hecho. Ya eso ya no importa. Lo que importa es si va a cambiar o no. Entonces, ¿cuál es la crisis? Nuevamente, perdón que los enfade. Choque entre realidad y existencia, choque entre hecho y fenómeno. Hecho, se renunció a su carrera para quedarse en casa. Fenómeno, se siente mal, abrumada, enfadada, limitada, aprisionada porque quiere. Entonces, aquí afortunadamente, repito, como en el caso 3, no ha tomado una decisión, no hay un acto. Entonces podemos intervenir sencillamente al mostrarle opciones. Bueno, eh, habrá formas de que tú puedas darle calidad a tus hijos, hacerle entender que no porque estés todo el día con ellos significa que estés cumpliendo con tu familia. Ahora, eso de abandonar, también hay que filosofar. El fenómeno del abandono no es como lo estás viviendo. Mira, abandonar es esto, esto y esto. Tú no estás abandonando, porque le ayudaría si le explicaras que ella se está abandonando a sí misma al no ejercer su carrera. ¿Se dan cuenta? Aquí hay mucho para poder filosofar y seguramente todo lo que filosofemos le va a ayudar a Teresa, porque aunque al final nosotros nunca le vamos a decir qué hacer, sí le vamos a ayudar a que ella clarifique. Recuerden que la inteligencia puede crecer. La inteligencia es la capacidad de ver más. Y cuando tú estudias, ves mucho más.
Entonces, lo que, si quieres verlo de esa manera, el filósofo interventor es un maestro, porque tú le estás enseñando a pensar, le estás enseñando cómo se define este concepto, le estás enseñando a elegir mejor los términos. Es un aprendizaje, por lo tanto, pase lo que pase, sin importar la decisión que Teresa tome, lo que ella te pagó por tus honorarios como filósofo interventor ya los desquitó porque hubo un crecimiento, hubo un aprendizaje. Muy bien, último ejemplo. El adulto sin rumbo. Marco, de 52 años, ha trabajado durante décadas en la misma empresa, pero ahora lo corrieron. Con los hijos ya independientes y sin un proyecto personal se siente vacío. Dice, entonces ¿de qué sirvió todo lo que hice? Ya no tengo razones para levantarme. ¿Correcto? ¿Cuál es el hecho aquí? El hecho es su edad. O sea, también hay que tomar en cuenta la edad. No es lo mismo que le pase a los 52 que te pase a los 20. Entonces, un hecho tiene 52 años. ¿Por qué? Porque hay mucho implícito ahí. Hecho. Hecho, lo corrieron. Hecho, ya no, sus hijos no dependen de él. Y otro hecho, no tiene proyecto personal. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo está él vivenciando esto? Bueno, se siente vacío. Se siente vacío, ¿por qué? Porque no tiene hijos, no tiene trabajo, se la pasa en la casa, no tiene otro proyecto más, se dedicó a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar en lo mismo, se siente vacío. Ese es el fenómeno, su vacío. ¿Cuál es la crisis? Perdón, ¿cuál es el acto? No hay que brincar. Número 3, ¿cuáles son los actos? Aquí no hay un acto, no está haciendo nada, está reaccionando. Pero ya dijimos desde el inicio del curso, hay que evitar la reacción y hay que favorecer la acción. Él está reaccionando, él está dejando que el fenómeno lo invada y dramatizando el hecho, pero no está decidiendo nada, ¿correcto? ¿Y cuál es la crisis? ¿Cuál es el choque entre realidad y existencia? ¿Cuál es el choque entre el hecho y el fenómeno? El hecho no tiene nada, ¿no? Es decir, no tiene sus hijos ya con él, no tiene trabajo, no tiene proyectos y el fenómeno se siente vacío. Entonces, ¿cómo resolvemos ese choque? Es muy sencillo. Bueno, pues vamos por un proyecto personal. Yo empezaría por ahí. Repito, ustedes pueden tener otras opiniones, me encantaría que la hagan en los comentarios. Bueno, pues empieza por un proyecto personal. Abandona el drama, deja de victimizarte, abandona el hecho, no le des más vueltas al hecho. Correcto, por eso les he dicho desde la clase pasada, no perdamos el tiempo interpretándole, dándole sentido al hecho, no digamos cosas como por algo pasan las cosas o bueno, pero ya llegó tu momento. No, es saber ya, el hecho, ignóralo. Ya entendiste que tus hijos son independientes y que tus hijos pues, tienen que vivir su vida, perfecto. Entendiste que las empresas así son, las empresas, bueno, los creadores de empresas a veces también han terminado despedidos, o sea, así es, entiende, esto pasa y te pasó, punto. Ahora, ¿te sientes vacío? Perfecto. Yo aquí, por ejemplo, le explicaría algo que es más fácil entenderlo desde el italiano, porque en español solo tenemos una palabra para la nada, que es pues esa, nada. Pero en italiano hay dos formas de la nada. Está el niente y la nula. La nula, permítanme, déjenme agregar aquí. Ahí está. La nula es la nada absoluta, es la nada completamente vacía. Pero el niente es la nada que puede ser llenada. Por ejemplo, un vaso vacío es un vaso que está niente, ¿no? Pero puedes llenarlo, puedes ponerle agua, puedes ponerle canicas, puedes ponerle algo. Entonces, eso se le explica al paciente. Es que el vacío que sientes, esta nada que sientes, es buena porque para que haya libertad tiene que haber nada. Le explicas, mira, si yo quiero moverme de mi asiento hacia aquella pared, ¿qué tiene que haber entre esa pared y yo? Pues tiene que haber nada, porque si hubiera cosas, si estuviera lleno, no me podría acercar. Para que yo pueda desplazarme, para que pueda moverme, tiene que haber nada, un vacío entre mi persona y el lugar al que voy. Entonces, tú en este momento sientes vacío y eso es bueno, te falta un objetivo, pero esta nada, este vacío,
es necesario para que llegues a algún lado. Entonces empiezas a explicarle estos principios existenciales artrianos que pueden ustedes consultar en L'Être de Lien de Jean-Paul Sartre. Y entonces el paciente Marco empieza a tener otra actitud. Dice, bueno, sí es cierto, en lugar de estar ahí concentrado en mis hechos, martirizándome, debo dejar de ser reactivo y empezar a actuar. ¿Qué voy a decidir? ¿Voy a decidir quedarme así o voy a decidir hacer algo? ¿Me siento vacío? Perfecto, esa es la posibilidad de llenarlo con algo. Qué bueno que hay vacío porque eso me da libertad. Cuando estás en un trabajo que es un horario rígido, no tienes mucha libertad porque no tienes muchos vacíos, no tienes espacios vacíos para actuar. Entonces, el hecho de que ahora no tengas trabajo, de que sientas este vacío, es porque ahora tienes la posibilidad de actuar. Has recuperado tu libertad. No se trata de que te enfoques en lo que perdiste, porque ese es un hecho. Enfócate en lo que ganaste, que esa es tu decisión. Si se fijan, así es como yo normalmente hago análisis de los casos en mis pacientes. Me cuentan su historia, por eso una característica mía como consultor es que interrumpo mucho. Interrumpo mucho al cliente porque él me va a contar su historia y me la va a contar y se va a dejar ir. Entonces yo tengo que estarle cortando constantemente el hilo para ir rastreando los hechos, los fenómenos y los actos. Yo necesito tener claridad, necesito entender lo que me está contando o no le puedo ayudar. Por eso se los explico. Oye, te voy a estar interrumpiendo porque necesito entenderte. Cuando yo separé el hecho y el fenómeno, te apuesto que ahí está la crisis. Ahí está. Entonces, si dices que por qué me siento tan mal, mira, porque este es el hecho que pasó y te has enfocado en el hecho y este es el fenómeno, esto es como lo estás viviendo. Y de ahí y los juntaste y ahí los pusiste a pelear y ahí sigues. ¿Y cómo se llama cuando hay un combate donde nadie pierde, nadie gana, donde están todo el tiempo golpeándose? Frustración. Entonces te sientes frustrado porque el hecho no desaparece, obviamente ya pasó, y tu fenómeno no desaparece. De hecho, ya ni siquiera deberíamos de llamar fenómeno, porque ya se formó, ya es parte de tu personalidad. Por eso es bien importante intervenir a tiempo antes de que el fenómeno se vuelva personalidad. Porque hay personas que esa amargura que algún día surgió como un fenómeno se instaló en la persona, en su personalidad, y ya son amargadas. Y eso ya no es tan fácil cambiarlo. Hay personas, por ejemplo, que el fenómeno de la depresión llegó una vez y se quedó a vivir. Y entonces ya son personas depresivas, que hablas con ellos y les das opciones, les das opciones. Son esos que tienen un problema para cada solución que les des. ¿Por qué? Porque no se intervino a tiempo. Por eso es que nosotros nos llamamos interventores filósofos. Tenemos que intervenir a tiempo filosóficamente. Por eso es bien importante entender que quieres encontrar una crisis en tu paciente, una crisis en tu vida, una crisis en tus seres cercanos, analiza el hecho, entiende el hecho, rastrea, ¿no? Tienes que hacer explícito el fenómeno, la experiencia, cómo está viviendo el hecho, y ahí entiendes la crisis, porque la crisis siempre va a ser el choque entre el hecho y el fenómeno. Y entonces, ya que encontraste la crisis, plantea el problema, haz la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué le debo de decir? ¿Cuál es la idea que hay que cambiar? Ahora sí ya estás haciendo filosofía. Filosofía no es hablar profundo, filosofía no es hablar de autores, no es memorizar textos, no es memorizar frases, eso no es filosofar. Filosofar es plantear problemas filosóficos. Y ya espero haberles dado hoy una buena herramienta, porque estamos en la parte de la filosofía general. Esto es lo que, antes de entrar a las filosofías específicas, que son muchas, que estamos en la filosofía, digamos, general, lo que quiero que todos comprendan es que tienen que volverse expertos en plantear problemas. Y un tip: ¿quieres plantear un problema? Reconoce crisis. Y una vez que reconociste la crisis, vuelve la pregunta. Y cuando una crisis se vuelve pregunta, ya tienes un problema filosófico. Ahora sí, ya estás haciendo filosofía. ¿Por qué?
Porque aunque tú no la respondas, aunque tú no tengas la capacidad o la habilidad de responder, con que le mandes al mundo tu problema, algún otro filósofo lo va a resolver. Pero es bien importante que nosotros planteemos las preguntas. No podemos, como dicen los filósofos orientales, ¿cómo quieres que te dé una respuesta si no he entendido el problema? Por eso el problema es fundamental. No me dejará mentir mi amigo Luis, que es que ahorita se está dedicando a asesorar tesis. Lo más complicado es plantear el problema, porque todo el mundo llega con soluciones. No, profe, mira, y vamos a hacer esto y vamos a cambiar. Sí, pues, pero ¿cuál es el problema? Y plantearlo bien. Y casi siempre cuando les preguntas, ¿y cuál es el problema? Te dicen afirmaciones negativas. Es que el mundo está mal, es que los políticos son estos, es que el ser humano es acá, es que los hombres son acá, las mujeres son... Pero recuerden que un problema tiene forma de pregunta. Es cuando reconoces una crisis y la conviertes en pregunta, ya tienes un problema. ¿Va? Bueno, pues por mi parte sería todo. Ya voy cerrando. Me gustaría que me escribieran ahí en el chat privado si tienen alguna duda, algún comentario, si los ejercicios estos que vimos hoy este, fueron claros, fueron suficientes, porque ah, en la encuesta que les mandé, que fueron tan amables de contestar, uy, que Abner no pudo entrar. Ahí ustedes me comentaron que pedían más ejercicios prácticos para los ejercicios claros fueron suficientes. Perfecto. Les voy a traer más ejercicios y recuerden que ya nos vamos acercando al examen. ¿De acuerdo? Este es un curso y yo sé que muchos de los que están tomando este curso aquí conmigo en tiempo real no es que les interese ser filósofos profesionales, están aquí evaluándome. Hay personas en este curso que lo están tomando porque quieren dedicarse a esto en el futuro, pero también hay personas que están tomando este curso porque están evaluándolo, me están dando retroalimentación. De todos modos van a hacer el examen porque también es parte de una buena retroalimentación, tener la experiencia del examen. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho, Luis, Eli, el haber estado aquí acompañándome en esta noche de jueves lluvioso y nos vemos la próxima semana. Que pasen bonita noche.